Hola, ¿cómo les va? Bueno, tal como prometí ayer en el encuentro, vamos a retomar, reiterar lo que habíamos dejado planteado en la última clase, que era el análisis del objeto materia de la disciplina histórica. Claramente separado en un caso como lo que aborda la disciplina, lo que estudia, y por otro lado el conocimiento histórico, cómo se estructura ese conocimiento, cómo da lugar a su formación, a su desarrollo. Este tema es más complejo, más abstracto, lo vamos a dejar para clases posteriores. Ahora vamos a analizar lo que estudia la historia eh, y la problemática de asunción, división, análisis de todo ese conjunto de fenómenos, hechos. Lo primero que hay que decir es que vamos a analizar este tema estrictamente con un texto nuevo que está ordenado tal como yo se los voy a ir diciendo. Luis Alberto Romero, Volver a la Historia, sus primeras 41 páginas. Bien, la primera cuestión sería la siguiente. ¿Todo es historia? ¿Todo lo que ocurre es objeto del análisis de la disciplina? ¿Todos los hechos particulares de todos los individuos que habitaron el planeta desde el comienzo de los tiempos? La respuesta claramente es no. La respuesta a esto sería, es histórico aquello que configuramos como escenario o factor de la continuidad o justamente conjunto de factores, hechos relevantes que configuran el cambio. Esto, si ustedes quieren, es la definición más canónica, lo que se venía repitiendo hace un tiempo. Últimamente, la disciplina ha corrido sus límites y cada vez más hechos que no resultan tan relevantes, que solamente tienen que ver con la continuidad, forman parte de la disciplina. No obstante, vamos a mantener como instancia fundamental de la enseñanza de la historia, que esto es lo que dice Luis Alberto Romero, es decir, cómo tendría que enfocar el profesor de historia los conocimientos, el objeto de la historia convertido en contenido de las clases. Entonces dice don Romero que el enfoque tendría que dividirse en dos. Por un lado, la realidad histórica, la materia, digo yo, y por otro lado, el conocimiento. Vamos solamente ahora a la materia. Realidad histórica. ¿Qué es realidad histórica? Bueno, todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre ocurre de manera total. Es decir, ustedes y yo somos agentes económicos porque consumimos, producimos, intercambiamos, ahorramos, prestamos, pedimos préstamos o créditos. Todos nosotros somos políticos en el sentido estricto que estamos atravesados por el poder y configuramos escenarios en donde nos subordinamos o dirigimos o construimos escenarios de jerarquías. Todos nosotros somos sociales, formamos parte de una familia, tenemos ascendente y tenemos descendentes, ¿sí? Tenemos nuestros antepasados y tenemos nuestros descendientes. Todos nosotros tenemos una serie de rituales para configurar esa constelación sociobiológica que es la continuidad de la vida en sociedad. Todos nosotros somos culturales, tenemos códigos variados, tenemos estéticas, somos seres simbólicos. Por lo tanto, diríamos que todos nosotros ocurrimos al unísono, somos al unísono en términos económicos, sociales, políticos y culturales. Podía agregarle, también somos demográficos en tanto componemos la estadística de cuántos somos y a dónde vamos y cómo crecemos. También somos sociológicos en tanto configuramos las matrices institucionales, pertenecemos a un tipo de iglesia o decimos que somos agnósticos o somos ateos. Configuramos en todo caso una matriz de análisis psicológico o componemos fenómenos psicológicos sociales. Tenemos un posicionamiento siempre jurídico porque en términos de contratos todos, querramos o no, estamos
incluidos, es inherente hoy a la modernidad la cuestión jurídica. Así que somos económicos, somos políticos, somos sociales, somos culturales, somos jurídicos, somos geopolíticos, somos psicológicos, y podría seguir. La cuestión es que cómo dividimos estos campos. ¿Por qué hablo de estos campos? Porque si bien todo ocurre a la vez, es decir, la historia es coherente, diríamos, todos estos andamiajes, estratos de lo constitutivo social están imbricados, están interpenetrados y todos dependen de los otros. Por lo tanto, la complejidad de lo social es que a la vez somos económicos, en tanto políticos, en tanto sociales, en tanto demográficos, en tanto tecnológicos, en tanto ambientales. Bien. Pero para explicar, para enseñar, para analizar, para escribir sobre la historia, necesitamos disgregarla para que el análisis sea más minucioso, para poder separar los campos. Acá estoy siendo redundante. Para poder separar estas esferas, llamémosle, o estas etapas, o estas configuraciones. Bien. Luis Alberto Romero llama a esto campos. Dice, la historia tiene campos. Podemos decirle esferas, constelaciones. Está claro que esto es bien clásico, lo que les voy a decir y lo que dice Romero. Dividimos a la historia en 4 campos. Campos que están vinculados, pero que a la vez nos permiten encontrar subdivisiones de la disciplina histórica. Por ejemplo, claramente uno encuentra textos de historia cultural, textos de historia política, textos de historia social, en menor medida, textos de historia cultural. Ahora vamos a ver un poquito esto, pero en principio digamos que son 4 los campos. Económico, social, político y cultural. 4 campos o divisiones de la materia histórica. ¿Cuál es la pregunta que ordena la cuestión acá? Esta complejidad, el hecho que todo esté imbricado, interpenetrado, vinculado en múltiples asociaciones, hace que podamos ir despejando pregunta por pregunta en cada uno de los campos. Entonces la pregunta sería, voy a enseñar historia. ¿El campo económico hace que el enseñante, el profesor en historia, tenga que tener un camino diseñado, un enfoque que nunca deje de preguntarse por estos elementos que voy a plantear ahora? Toda sociedad en cualquier tiempo histórico dependió de factores económicos. Entonces, el punto 1 es, en cualquier momento que voy a enseñar historia, tengo que preguntarme por los factores económicos, factores productivos. ¿Cuáles eran esos factores fundamentales? Factores sin los cuales la sociedad no puede sobrevivir. Sobrevive porque tienes necesidades que son acuciantes. La alimentación, la defensa, un hábitat, utensilios, etc. Bien. ¿Cuáles son esos factores de producción? Bueno, la economía dice que hay factores que son clásicos, el trabajo, el capital, el suelo o la tierra. Pero podríamos decir que el hombre en su origen, antes de poder pensar en la acumulación, que es lo que da lugar a la idea de capital, hacía uso no del suelo directamente, sino hacía uso de lo natural como recurso natural. Manada de bisontes o de mamuts o de la variada fauna con la que, a la que tenía acceso, o restos de animales que dejaban otras especies predadoras. De la misma forma que la recolección se constituyó en un elemento fundamental de su sobrevivencia, al poder ensayar sobre tubérculos, tallos, frutos, hojas que les daban determinadas plantas silvestres. Entonces, la recolección, la caza, la recolección y caza marina, digamos, o pesca, era en todo caso una extracción de la naturaleza, de los recursos naturales.
Ahora, uno diría, en la medida que se complejizó la vida, está claro que elementos de la naturaleza, que no son claramente la fauna y tampoco la flora, constituyen elementos que se tornan factores. Por ejemplo, la permanencia del viento, o la temperatura, o el fuego, o la humedad o la lluvia, las corrientes marinas, o la fuerza de los torrentes fluviales, la fuerza que adquiere distintos tipos de erosión, por ejemplo, el avance de un glaciar o la fuerza de determinados peñascos desprendiéndose de la cima de las escarpaduras. Y todo esto son formas de energía que están en la naturaleza. El hombre no lo utilizó en primera instancia, pero sí en la medida que necesitó intermediar entre la naturaleza y su trabajo, que es trabajo, potencia en el tiempo. Eso eh, es trabajo. Entonces, esa potencia, que es una capacidad de transformación de la naturaleza, necesitó rápidamente una mediación, algo que estuviera entre el hombre, el trabajo, y la naturaleza, los recursos. Esto es lo que llamamos tecnología. Así que rápidamente las energías alternativas a la del hombre empezaron a tener importancia. La más conocida en general es la del fuego, que transformó claramente la supervivencia. Con el curso de la evolución humana está claro que la fuerza hidráulica, la fuerza cinética, en todo caso hasta determinadas formas de la energía solar, desconocidas como almacenamiento, pero sí en su faz transformadora de los cultivos y de múltiples acciones que el hombre lleva a cabo. Bien, entonces estos son los factores. Claramente uno despeja esta situación cuando le dice a los alumnos que he aquí un espacio y he aquí una sociedad o un grupo, una horda, pero esto no configura más que las coordenadas. He aquí qué, he aquí recursos naturales, y he aquí la sociedad con determinado andamiaje de aprovechamiento que se constituyó en trabajo, en aprovechamientos de energía, y da lugar a la segunda pauta, que es ¿con qué formato la sociedad asume ese aprovechamiento? Bien, ese formato sería cómo se configura, cómo se organiza internamente un grupo social, una sociedad, para organizar esos factores, que son factores productivos, y para la distribución del producto. Es decir, ¿de qué manera vamos a producir quiénes, con qué organización, dicho fácil, quiénes van a trabajar, quiénes van a mandar, quiénes van a planificar, y cómo vamos a distribuir el producto de esa producción? En forma igualitaria, de acuerdo a la propiedad, en términos colectivos, lo va a distribuir el Estado. ¿El Estado va a asignar las formas de organización siempre? ¿Qué formatos de organización? Bueno, está claro que acá ya interviene un elemento interno que es el poder, es de economía política. ¿Hay quien trabaja por mí? Ayer decíamos, bueno, esto ya nos hace pensar en que los primeros hombres lo que hacen es la caza de vientres, es decir, dominan a las mujeres y después dominan a otros hombres. Entonces comienza lo que podríamos llamar la construcción histórica de género y también, o la dominación masculina, y también una división social del trabajo que estratifica jerárquicamente con condiciones de violencia extrema. Cuando se casa a otros hombres, se los convierte en esclavos y entonces ahí se genera una energía humana que podría ser similar a la de animales, cosa que ya existía o paralelamente existió. Está claro que la productividad del humano era distinta en términos de qué actividades podía desarrollar. Bien, la distribución del producto nos lleva nuevamente a un elemento que es central en la economía respecto de los formatos colectivos en torno a la ecuanimidad, las condiciones de igualdad o justicia
en la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la preparación, el esfuerzo y el trabajo realizado. Claramente al interior de esto también está el tema de la propiedad. La organización del producto adquiere relevancia en torno a quienes decidían utilizar qué recurso y con qué grado de vastedad o de totalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cosa es decir que el faraón era el único propietario de la tierra en Egipto y que a partir de ahí hacía una cesión vitalicia con una propiedad colectiva a una agrupación tal o a un nomo tal. Y otra cosa es decir que en otra sociedad existía propiedad colectiva de un grupo que al interior decidía cuántos trabajaban, qué trabajaban y cómo distribuían. Bien, ayer decíamos que todos estos formatos nos llevan claramente a la idea de que las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad han decidido distintas formas de colectivismo o individualismo, han decidido formas esclavistas o formas serviles o formas vasalláticas o formas comunales o formas de jefaturas o formas capitalistas o formas socialistas. Finalmente hasta se podría distinguir el socialismo en términos generales de formatos comunistas. Bien, la cuestión es que deriva todo de la pregunta de quién trabaja, quién lo manda a trabajar, quién es propietario de los recursos, quién ordena la distribución, en qué cantidad, igual para todos. Muy bien, te podría decir también quién acumula, quién ordena esa acumulación, quién tiene el control de esa acumulación para dar crédito y bajo qué condiciones los otorga. Bien, el segundo campo es el campo de lo social. Entonces, en el campo de lo social dice Romero que existen formas básicas de organización social, que están los actores y están los conflictos. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las formas fundamentales de organización en términos de lo social? Entonces, ayer decíamos, la organización social habría que definirla por vías de cuál es la organización celular, la unitaria, para qué razón los hombres conviven y esa convivencia tiene una unidad mínima que es lo que llamamos familia. Ahora, complejicemos esto, ¿qué es la familia? La familia parece ser una unidad biológica, pero también de convivencia. No siempre es biológica. Puede ser entonces una mancomunión, una cohabitación, una sociedad al interior de lo que llamamos hogar o de lo que llamamos unidad de producción y consumo. Es decir, nos juntamos para administrar lo que tenemos de manera conjunta y restablecer un equilibrio que no solo sea individual. Ahora, ¿por qué no individual? ¿Por qué debe ser entonces grupal? Bueno, fundamentalmente porque una cuestión es la producción para la supervivencia y otra la supervivencia en el tiempo. La supervivencia en el tiempo se garantiza con la reproducción social. Esto es, para subsistir tenemos que reproducirnos. Y la reproducción se da en formatos que no han sido los mismos que nosotros reconocemos como monogámicos occidentales. Entonces, producción, consumo, reproducción. Bien, la familia parece tener como indicador de la función histórica el otorgar identidad al nuevo integrante de la sociedad, luego de su nacimiento, darle la primera preparación para sumarse a esa integración del colectivo, del grupo total, llamémosle horda, tribu, fratria, jefatura, Estado. Esto hoy lo llamaríamos educación, ¿no? Pero ya no lo da la familia. Sin embargo, hoy seguimos discutiendo si cuando alguien va a la escuela, porque lo recibe el Estado, no tiene que tener ya una educación básica que se la da a la familia. Así que de ahí podríamos llamar. La otra cuestión es la herencia. La familia lo que nos entrega es el legado del patrimonio acumulado por esa línea. Pero esto tampoco fue siempre así.
De cualquier forma, está claro que todos nosotros tenemos un legado ritual, cultural, simbólico que depende de nuestros antepasados, de nuestro ascendiente o nuestro ascendente biológico social. Es cultural en la medida que nos transmite un lenguaje, una forma de sentir, una forma de actuar, una forma de vivir. Las prácticas sociales están ritualizadas por la costumbre. Esos hábitos son enseñados y por lo general en los formatos iniciales son sacralizados. Es decir, debemos saludar o agradecerle al Creador, a las formas que nos permiten la sobrevivencia, debemos hacer sacrificios, ofrendas, debemos despedir a los nuestros, etcétera, etcétera. Pero ese formato familiar unitario parece ser también la continuación de la tradición como formato cultural. Los antropólogos estudian básicamente estas formas de íconos, de origen de nuestro formato antropológico. ¿Sí? Somos hombres en tanto nos reconocemos en el presente, pero nos anticipamos en el tiempo y fundamentalmente porque somos finitos, sabemos que vamos a dejar este mundo, anticipamos un futuro y tratamos de sostener, de mantener formas ritualizadas de contacto con el mundo. Es decir, por ahí va la religión, ahí va el folclore, ahí van los rangos simbólicos que nos hacen de nuevo hablar, vivir, pensar de una manera determinada. Bien, entonces si esta es la familia, tenemos que saber que cuando enseñamos historia que la familia no es algo que ya estaba dado, es algo que se va transformando. Entonces, al principio fue una horda o grupo colectivo en donde la maternidad y la paternidad estaban indefinidas, después la maternidad estaba definida, pero las uniones de reproducción no formaban una estabilidad y si la formaban no siempre fueron monogámicas como las son hoy. Había poliándricas, poligínicas, algunas, las poligínicas siguen subsistiendo en algunas sociedades. Hubo antropólogos que encontraron durante el siglo XX formas bastante llamativas, paradojales, maravillosas de orden social, en islas del Pacífico, en donde no había paternidad ni maternidad, porque las uniones no estaban consagradas, eran a pura elección, y el resultado de esas uniones, que podían ser estables en tanto lo quisieran estos contrayentes de esa unión, daban lugar a hijos que eran educados y criados por toda la comunidad, porque su suerte era la de todos. Por lo tanto, no era el hijo de algunos, sino que era el hijo de todos. Y bueno, entonces estos antropólogos llamaban la atención acerca de la ausencia de violencia intrafamiliar, de violencia general, también ausencia de rapiña, y etcétera. No quiero tampoco extenderme, pero para que ustedes tengan una idea, podemos encontrar formas arcaicas en donde no existen todavía, pero que las hubo, donde el eje de la organización era la mujer, entonces se hablaba de matriarcado, si bien lo que sabemos es que la línea que triunfó en Occidente y en buena parte del mundo es la patriarcal, es decir, la dominación masculina sobre la herencia, sobre el poder al interior de las uniones, etcétera. Esto que está siendo puesto en que ha sido puesto en debate y modificado, felizmente, en buena parte del occidente, ¿no? Con la legalidad. Bien, finalmente, en la sociedad hay actores. Los actores son aquellos sujetos individuales o colectivos que se organizan y que cobran en el escenario una relevancia porque modifican o
son depositados en ellos como actores un protagonismo de cambio. Entonces, ayer hablábamos respecto de que en la sociedad aparece este protagonismo, que en el caso de los grandes hombres sería como el ejemplo típico, pero que en general tenemos que pensar como colectivo. El sujeto histórico siempre es colectivo. Entonces hablamos de la niñez, la adolescencia, la mujer, los jóvenes, como sujetos colectivos que han emergido, han cobrado importancia, pero que no existían siempre, no existieron siempre. Finalmente, los conflictos. La sociedad es una matriz donde los intereses están contrapuestos y donde la dinámica de la sociedad se encuentra como una estabilidad inestable producto de estos conflictos. Los conflictos tensionan desde el origen de la familia, entre las generaciones de hijos y de padres, y también tensionan interclase o entre jerarquías, entre instituciones, etc. Decíamos ayer que hay dos grandes bibliotecas de la sociología en términos de una matriz social que piensa desde el orden, es decir, la sociedad es un formato de orden, por lo tanto conserva las pautas anteriores, y la sociedad como un conjunto dinámico que no se parece todo el tiempo a sí misma, pero que tiene un núcleo fundamental que la sostiene como tal sociedad, pero sin embargo esa dinámica está dada por los conflictos interactuantes al interior. Muy bien, en tercera medida, el campo de lo político. En lo político me parece que está más claro, dice Luis Alberto Romero, existe el Estado, los actores sociales y el poder y la política. Bueno, ¿qué sería el Estado? Digámoslo así, no hay forma histórica si no hablamos de la forma colectiva establecida y respetada como formato colectivo. Es decir, somos nosotros tales representados en un nivel de constitución general y estable. Esto supone normas y quién hace respetar esas normas. Entonces, el Estado somos todos nosotros que convenimos erogar de nuestra producción para que se sostenga ese colectivo y resuelva los problemas comunes. La seguridad, la paz, el orden interno, emita normas, distribuya la tierra, intervengan los conflictos entre las partes. Bien, ese es el Estado. La forma jurídica de una sociedad. La forma jurídica y política. Jurídica viene de jure, en latín, que significa ley. La política viene de la palabra polis o politeia del griego, que significa administración de la ciudad. Pero está claro que administrar es hacer jugar un rol asimétrico de mandato. Entonces, hay poder. Lo político alude al poder. Ahora, el poder estructurado a partir de una organización estatal establece gobiernos, autoridades legítimas que se consagran a partir de una tradición. En una sociedad puede haber una tradición de consejos de ancianos, hablando de la antigüedad, ¿no? O de el mandato de la guerra, lo bélico, los guerreros, o una sociedad puede ser claramente regulada por los sabios, entonces el conocimiento, los científicos, los filósofos, etcétera. Bien, una mirada del campo político es entender que el poder no solamente existe en el rango que acabo de mencionar como regulador de la convivencia interna de una sociedad, sino que el poder tiene una microfísica, como dice Foucault, es decir, en toda instancia social, en toda convivencia particular, existen asimetrías en donde una de las partes en esa relación social establece un orden asimétrico, es decir, distinto, de distinta escala, por la cual es respetado, es escuchado, es obedecido, es temido o es obligado. Es decir, todos nosotros
tenemos derechos y obligaciones, pero en algunos casos entendemos que el Estado es el límite para nuestros intereses personales, a veces desmesurados, la codicia, la amplitud personal, el individualismo, etc. Así que el poder está extendido como una relación social y siempre es asimétrico. Finalmente, ¿qué es la política? Bueno, dijimos que es la administración de la ciudad, de la cosa pública, la administración de lo público. ¿Y qué tiene la política? Bueno, la política es un sistema. En toda sociedad se establece un marco que si no existiera sería una lucha salvaje, es decir, un enfrentamiento en donde los intereses pelados, brutos, se enfrentarían para pujar y sobreponerse a los contrarios. Así que la política la podemos pensar como el continente en el cual se van a dar los intercambios, los debates, las pujas, las tensiones se van a negociar en orden a las definiciones. Entonces uno podría decir, bueno, en el campo de la política monárquica en la Edad Media moderna, estaba asegurada que las dinastías obraban desde el punto de vista de la filosofía política dominante, que era obviamente la eclesiástica, como un mandato divino. Las dinastías parecían ser depositarias de la delegación de la divinidad para mantener su poder, y eran respetadas en tanto esa filosofía. En la actualidad, y no me voy a extender demasiado, a partir del siglo XVIII en adelante se construyó desde la filosofía política lo que llamamos soberanía popular o voluntad general. El soberano, el que no tiene a nadie encima, somos todos. Sin embargo, delegamos nuestro poder en un representante, en unos representantes. Bueno, esa delegación se hace a partir de un interjuego, un sistema en el cual se sucede en el poder, se administra ese poder con determinadas reglas. En la actualidad se hace con un sistema de partidos mediante la electividad. Los partidos políticos tienen una institucionalidad, regulan las adhesiones, el reclutamiento de las voluntades individuales. Finalmente, el campo de lo cultural, don Luis Alberto Romero lo menciona, lo llama campo mental. ¿Por qué lo llama mental? Bueno, Luis Alberto Romero adhiere a una de las escuelas francesas más importantes del siglo XX, que fue Annales, sobre la cual vamos a hablar dentro de un tiempo. Bueno, esta escuela, Annales, introdujo un elemento muy importante en la historia, que fue el siguiente: todos somos culturales porque todos pensamos y todos sentimos. Sin embargo, no es público